Buenas tardes, Eri. Gracias por la presentación. Y nuevamente, pues gracias a todos los que están conectados para este curso de arquitectura de un sistema de control de movimiento. Pues mi nombre es Alejandro Valenzuela González. Aquí en Grupo APSA veo todo lo que tenga relación con control de movimiento. Donde quieran posicionar alguna carga, pueden dirigirse a mí para ayudarlos en la selección de los equipos. Entonces, pues vamos a iniciar. Voy a partir de primeramente, los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Va a ser lo de arquitectura. Voy a tratar de explicar cada uno de los componentes que están involucrados en la arquitectura de un sistema de control de movimiento. Algunos fenómenos eléctricos que afectan a nuestro sistema y por qué debemos usar algunos equipos para que estos fenómenos eléctricos no nos afecten tanto, ¿verdad? Y por último, algunas buenas prácticas de instalación de equipos de control de movimiento para cuando ya tengan su proyecto terminado, pues no les vaya a dar alguna sorpresa, que tengan un funcionamiento ahí erróneo de su aplicación. Iniciamos primeramente con una arquitectura típica que usamos en control de movimiento. Si bien no es la más usada, pero hacia allá va. Si ven, aquí tenemos un PLC de seguridad. Como comento, no es lo más usado, pero como se van viendo las cosas de que se quiere disminuir el cableado, hacer los gabinetes más densos, que todo quepa en algo más pequeño. Entonces es a lo que vamos a ir. ¿De qué se trata? Estos componentes en términos generales, pues de este lado tenemos una alimentación. Aquí en el ejemplo va a ser de 480 volts, pero dependiendo de su aplicación puede llegar a ser de 220, 110, incluso de 24 volts, también lo podemos llegar a tener. 24 y 48 volts. Aquí tenemos nuestra alimentación, tenemos una protección termomagnética, pasamos por un contactor, un filtro de voltaje, un reactor y entramos a nuestro drive. Todos esos componentes pues los usamos para protección básicamente de nuestro drive. Más adelante explicaré cada uno de ellos, ¿verdad? Por qué se recomienda ponerlos, pero básicamente es para acondicionar. Ahora sí que el voltaje que tenemos aquí en el drive ya viene acondicionado con todos estos equipos. Si bien, sí pueden llegar directamente y conectar el 480 aquí, el 440, el voltaje, pero pues no se recomienda, ¿verdad? Porque estaría en riesgo su aplicación. Tenemos alimentación de 24 volts que va en la parte superior, y la comunicación que vamos a tener entre nuestro PLC, en este caso, que es de seguridad, va a ser a través de un cable Ethernet, donde en ese mismo cable Ethernet va a correr lo que es Motion y Safety, que lo llamamos Seed Motion y Seed Safety, ¿verdad? Entonces, en el mismo cable Ethernet ya va esa parte de seguridad. El PLC le hace saber al drive si los dispositivos de seguridad que tenemos aquí eh, están bien, ¿verdad? En este caso, este paro de emergencia está ejemplificando ahora sí gran variedad de dispositivos de seguridad, como podrían ser cortinas de seguridad, tapetes, escáner, interlocks. Todos esos equipos pueden ir conectados a un módulo de seguridad, de entradas de seguridad, perdón, de nuestro PLC. El PLC va a hacer, ahora sí, va a revisar la lógica que todos los dispositivos de seguridad estén bien. Después de eso, ahora sí le hace saber al drive cómo se encuentra la seguridad. Y en la parte de la salida tenemos, dependiendo sea el caso, en este tenemos un servomotor de la familia VPL que tiene solamente un conector. A través de este conector va fuerza y aparte feedback, la retroalimentación. Ya cuando llega al drive se separa en dos, y uno va hacia el puerto de feedback y el otro hacia el puerto de fuerza.
De esta manera, pues el drive le envía voltaje a nuestro servomotor y el servomotor le devuelve el feedback, la retroalimentación de la posición que se encuentra entre más cosas, velocidad, aceleración, etcétera. En este punto estamos poniendo aquí un actuador lineal. Este actuador lineal, estamos suponiendo que tiene 3 sensores de posición, regularmente los que se usan de límites de carrera negativo, el positivo y un home. Estos dispositivos van conectados directamente a los puertos de entrada que tiene nuestro Kinetics. En este caso, como lo menciono aquí, la arquitectura es para un Kinetic 5700. Voy a agarrar de ejemplo esta arquitectura ya que es la más compleja. Igual y puedo en el transcurso de la presentación irles dando diferencias con los otros drives. Por ejemplo, de las primeras. Estos drives, el Kinetic 5700 es de los más completos. El que le sigue, el 5500, ya no tiene, em, por ejemplo, control de otro encoder auxiliar o de un encoder auxiliar. Si nos vamos abajo de un Kinetic 5300, ahora sí, ese no tiene control sobre estos VPLs, lo cual vemos más adelante. Esta arquitectura, ahora sí que es la más usada actualmente, donde tenemos un PLC, no necesariamente tiene que ser ControlLogix, un PLC que tenga control de movimiento, puede ser de la familia 5370, 5380, 5480 o los ControlLogix L7 o L8 de el PLC por medio de un cable Ethernet que va a ir hasta nuestros drives. Por medio de SeedMotion va a controlar nuestro servomotor. ¿Sí? Pero si se fijan, la seguridad ya no la tiene nuestro PLC. Ahora requerimos de un dispositivo adicional que vendría siendo, en este ejemplo, es un CR30, pero puede ser, dependiendo de los dispositivos de seguridad, puede ser un relevador de seguridad para cortinas, para los mando bimanual, eh, paros de emergencia, puede variar. Entonces, ¿cómo funciona esta arquitectura? Por SeedMotion, nosotros controlamos nuestro drive, pero la parte de seguridad, primeramente, este dispositivo, este relevador, va a leer los dispositivos de seguridad que existan en el campo. Igual vuelvo a lo de paro de emergencia, tapetes, escáner, interlocks, cualquiera de ellos. Cuando ya lea, hace la lógica y si todo es correcto, ya salen cableadamente hacia el drive y el drive que tiene un puerto en la parte superior ya va a recibir las señales seguras de este dispositivo. Si todo está bien, le llegan las señales y puede funcionar el equipo. Si se fijan, a diferencia de este anterior, pues ya nos ahorramos un equipo, ¿verdad? El CR30. Cuando son pocos dispositivos, que se trata a lo mejor nada más de un paro de emergencia, unas cortinas y eso es todo, no hay ningún problema, ¿verdad? El usar un relevador como este o uno más pequeño no implica ahora sí mayor cableado. Pero cuando ya se trata de una máquina muy grande en la cual tenga diferentes accesos, que tenga varios escáneres, que tenga varios paros de emergencia en toda la máquina, entonces ya el usar un relevador de seguridad implica bastante cableado que al momento de un diagnóstico es más difícil de encontrar una falla. Bueno, entonces en sí esas son las dos arquitecturas básicas. Hay más, ¿verdad? Pero es a lo que tiende, ¿verdad? Todo que sea por Ethernet IP. Voy a platicarles un poco del funcionamiento del drive y del servomotor, cómo es que internamente funciona eléctricamente más que nada. Ya el funcionamiento, eh, o lo que se refiere a programación o la parte mecánica,
lo vamos a ver en unas sesiones después, dentro de 15 días la parte mecánica, dentro de un mes la parte de programación. Ahorita nada más vamos a entrar en la parte eléctrica, cómo funciona para el momento de seleccionar un drive, saber escogerlo, ¿verdad? En sí, el funcionamiento de un drive son tres etapas principales. La etapa rectificadora, el bus de DC y la inversora. La etapa rectificadora es esta donde tenemos nuestro puente de diodos. Aquí donde entran estas tres fases es donde ya nuestro reactor nos entrega el voltaje después de haber pasado por la protección termomagnética, el contactor, el filtro de voltaje y el reactor. Ya llega aquí a estas tres fases y estos diodos o este puente de diodos lo que hace es rectificar. Una vez que rectifica, pasa al bus de directa. El bus de directa es un capacitor, el cual ahora sí ya nos deja una línea totalmente recta de nuestro voltaje. Si bien aquí ya vamos a tener voltaje de directa, pero nuestros servomotores no son de directa. Los servomotores mayormente usados en Allen Bradley son de corriente alterna. Entonces, si tenemos aquí voltaje directa, tenemos que invertirlo de nuevo a alterna. ¿Por qué hacemos esto? Para poder nosotros controlar velocidad de un motor, se requiere variar la amplitud y la frecuencia. Y la mejor forma, o al menos la forma que usa Allen Bradley para hacer eso, es por medio de estos IGBTs. Estos IGBTs, por micropulsos y por método de PWM, lo que van a hacer es hacerle pensar al drive que es corriente alterna. ¿Sí? Lo que va a generar estos 6 IGBTs es corriente alterna en 3 fases hacia nuestro servomotor. Ya teniendo el control, el drive, ya le está enviando estas 3 fases, la fase 1, fase 2 y fase 3 a nuestro servomotor. Nuestro servomotor que es de corriente alterna y de imanes permanentes. Esto se refiere a que nuestro servomotor, en la parte de imanes permanentes, se refiere a que el rotor, la flecha, donde está la flecha, es de imanes permanentes. El imán tiene sus polos, el norte y el sur. Y lo que vamos a variar va a ser en los devanados, por así decirlo, o en las bobinas de nuestro campo. Vamos a empezar a variar que cambie de sur a norte cada uno de estas bobinas. De esta manera, pues ya vamos a producir movimiento. En este caso, rotativo. Dependiendo si nosotros lo cortamos aquí y lo aplastamos, podemos producir movimiento lineal, ¿verdad? Para que se mueva linealmente, ya sea el magneto o las bobinas. En sí, este es el funcionamiento a lo mejor un poco general nada más para ahora sí conocer un poco mejor de los drives. Como les platicaba, aquí entra el voltaje de fuerza. Pasa por nuestro interruptor termomagnético, el contactor, el filtro de voltaje, nuestro reactor y alimenta nuestro drive. ¿Sí? De esa manera el drive genera a su salida el PWM, que son señales sinusoidales y cosinusoidales hacia el servomotor, y de esta manera ya producimos movimiento. El encoder, feedback, lo que hace es devolverle la posición en la que se encuentra, y en un lazo cerrado lo que hacen es estar controlando el movimiento. No está cerrado a nada más controlar movimiento, pero es lo más usado. También se puede controlar velocidad y torque también, frecuencia también. Bueno,
Voy a platicarles de los fenómenos eléctricos antes de explicarles cada uno de los drives y los dispositivos que están en los dispositivos que están en la arquitectura de control de movimiento. Uno de los principales es la interferencia electromagnética. Esta interferencia electromagnética es la producida por antenas, radio, conductores. Un conductor que lleva voltaje y si nosotros tenemos cerca un drive, eh, la señal o más bien el voltaje de entrada a nuestro drive se va a ver afectado y se puede ver afectado a tal grado que lo puede llegar a dañar. Entonces, ¿cuál es la solución? Un filtro de línea. Esos filtros de línea son ahora sí que especiales para mitigar la interferencia electromagnética. Otro fenómeno eléctrico, el transitorio. Este es un pico de voltaje, es una perturbación en la línea de poca duración. Como se muestra aquí, a lo mejor si nosotros tenemos nuestro 440, en esta parte puede llegar a salir un pico muy alto que no lo soportan los componentes eléctricos internos del drive. Pero una solución para ello puede ser buenas prácticas en instalación, ya que los drives tienen la capacidad de, de poder drenar esos picos de voltaje por la tierra. Pero si la tierra la tienen mal conectada o es muy pobre, pues se va a quedar en el drive y lo va a dañar. Y otra, bastante recomendable, son los reactores. Esto lo que hacen es impedir que haya variaciones de voltaje muy drásticas. Otro fenómeno eléctrico común son los armónicos. Estas son perturbaciones en nuestra onda sinusoidal que se pueden llegar a ver de esta manera como el color verde. Lo correcto es que tengamos una señal como esta azul. Pero si nosotros vemos o si tenemos armónicos en nuestra línea eléctrica, lo que vamos a ver es una línea verde. Estos que tenemos aquí, la morada y esta de color gris, es un cálculo que hacen los dispositivos y que la suma nos da este armónico. Pero básicamente como nos debería ser es este azul, como se ve es esta línea verde y este nada más es un cálculo que nos dice dónde tenemos variaciones, en qué número de armónico. ¿Qué solución es la que tenemos para ello? Reactores, pues, ponerlos a la entrada nos ayuda bastante. El mismo filtro el filtro que mencioné ahorita, que también era para interferencia electromagnética, también nos funciona para los armónicos. Este lo único que hace es mitigarlo, ya que tiene unas bobinas y esas bobinas hacen lo mismo que el reactor y nos ayudan a que sea menor. Y el filtro de armónicos activo. Este pues ya es algo más robusto, lo que hace es medir qué armónicos tienes en tu línea eléctrica y lo que hace es enviar uno contrario para que se eliminen. Es decir, envía uno hacia acá abajo de este morado y la suma de ambos ya lo elimina. Estos fenómenos puede que estén aquí en su línea eléctrica. Sabemos que detrás de este componente ya está la red eléctrica de la planta. Entonces, si la planta tiene perturbaciones o su electricidad es bastante deficiente, va a entrar por aquí. Si no tuviéramos estos equipos, entraría directamente y lo que haría que fallara nuestro equipo. ¿Sí? Por eso conveniente, ¿verdad? En este caso de los que hablamos más fue del reactor y del filtro de voltaje, que nos va a ayudar para interferencias electromagnéticas y para transientes, transitorios y armónicos. ¿Sí? Ahora sí, los equipos que integran a nuestra arquitectura de control de movimiento. Empezamos por nuestro Kinetics 5700. Nuestro Kinetics 5700
les comentaba al inicio, es el más complejo. Si bien ahorita más adelante veo otros drives para que vean la diferencia, estos Kinetics dependen de varios dispositivos. En este caso, debe de tener este dispositivo que es una fuente. Eh, la fuente es la que alimenta a todos los inversores de la derecha. Este de aquí es un drive single que solamente puede controlar un servomotor. Este también, un drive single, igual puede controlar un servomotor. La única diferencia es la potencia, más grande este que este. Este par son drive dual, pueden controlar dos servomotores a la vez. Y por último el capacitor. Vamos a enfocarnos en la fuente. La fuente es la primera y segunda etapa de nuestro, ahora sí, de todo el sistema de drive. La primera etapa que es la rectificadora y la segunda etapa que es el bus de directa. Dentro de este drive nosotros llegamos con voltaje, perdón, dentro de esta fuente, llegamos con voltaje, internamente tiene el puente de diodos y también tiene un capacitor. Entonces esta fuente lo que hace es rectificar y guardarlo en un capacitor. ¿Sí? Es lo único que hace, no puede controlar ningún servomotor, solamente convierte de alterna a directa y lo pone en un bus de directa en el capacitor para que los inversores de los que hablamos enseguida tomen de ahí solamente el bus de directa y lo conviertan a alterna. Las partes principales, si les toca conectar este drive, si bien todo viene muy claro en el manual, pero estos dos puertos son de Ethernet, del cual pueden llegar a la fuente desde el PLC al primer puerto y del segundo brincarse al otro drive, al otro dispositivo Ethernet. No necesariamente drive, puede ser cualquier dispositivo Ethernet IP. Tenemos en esta parte donde dice número 1 unas entradas que se pueden usar, son de uso del que ustedes necesiten, ¿verdad? No son dedicadas. El 11 si es dedicado, es el Enable. Y tenemos esta pantalla del frente que ahora sí que ahí nos vamos a encontrar información del drive como número de parte, firmware, el diagnóstico si tiene alguna falla, ahí nos va a dar un número e incluso algún escrito de la falla que puede llegar a tener. En esta parte de arriba, el 5 y el 6 son LEDs indicadores que nos dice también cómo está nuestro drive, si se está comunicando por Ethernet con el PLC, si el módulo está bien, toda esa parte. Y el número 4 son unas pestañitas o cejas estas de aquí que nos sirven para alinear con el siguiente módulo que va aquí a la derecha. Eso es en la parte frontal. En la parte superior tenemos la alimentación de 24 volts. Tenemos el bus de directa. Es decir, nosotros llegamos con el voltaje y aquí internamente pues tiene la rectificación y el capacitor. Y ahora sí me lo entrega en esta parte de aquí. Este nos sirve como backplane o como riel que anteriormente se usaban en Kinetic 6500. Nos sirve para pasarle a los demás equipos, a los demás dispositivos, el bus de directa. Más atrás tenemos la resistencia shunt. Aquí es donde conectamos esta resistencia. Esta resistencia de aquí nos funciona cuando hay regeneración de energía. Nos sirve para que esta la queme. ¿Por qué? Cuando hay regeneración de energía y nuestros capacitores están llenos, ya no hay dónde poner esa energía que tenemos de más. Entonces, una opción es ponerla en esta resistencia y lo que va a hacer es quemarla nada más, ¿verdad? Otra opción
es usar una fuente regenerativa. Una fuente regenerativa tiene la misma función que la fuente del puente de diodos y hacer el bus de directa, pero adicional tiene la opción de que cuando hay regeneración de energía, en vez de quemarla, la podemos regresar a la red eléctrica. ¿Cómo es esto? Si nosotros, nuestro motor, por algún motivo tiene regeneración, los principales motivos de regeneración es aplicaciones verticales. Cuando va una carga hacia abajo, en vez de requerir energía de nuestro drive, la produce, se vuelve este generador y la devuelve hacia a nuestro drive. Pero como está lleno este capacitor, lo que pueden hacer usando otro paquete de IGBTs, convertir a 60 Hz, 440 y lo devuelven a la red eléctrica. Esta fuente regenerativa pues funciona mucho mejor que la fuente común debido a que te da ahorro de energía, ya que lo regresas a la red eléctrica, ¿sí? Y lo puedes usar en otros dispositivos. Por el mismo hecho de que regenera energía, pues es más grande el dispositivo y pues tiene estos abanicos, ¿verdad? Para sacar todo el calor que pueda llegarse a producir. De aquí, cabe mencionar, ¿verdad? De que se usa una u otra. No es requerido los dos. Si van a usar una fuente común, está bien. Y si van a usar una fuente regenerativa, nada más con esa basta. De ahí ya nos pasamos con los inversores o los drives. Estos inversores poseen la tercera etapa, que es la inversora, tienen los IGBTs únicamente. Agarran el bus de directa desde este puerto. Se fijan, tiene el mismo puerto la fuente regenerativa y tiene el mismo puerto la fuente común. ¿Cómo los comunican? Hay un bus que nada más llega de este punto al siguiente drive. Son unos barras y ya le llega el bus de directa aquí. Como lo menciono, ya es de directa. Lo único que hace es invertirlo y producir corriente alterna ya para controlar nuestro servomotor. En sí, las partes principales, pues este bus de directa. Aquí tenemos la parte de seguridad, los 24 volts. Esto es igual para tanto la fuente como para los inversores, el Ethernet, las entradas. Pero aquí ya difiere porque como este sí controla servomotor, tiene un puerto de feedback, que este es universal, puede controlar diferentes, es un DB15 universal, puede controlar diferentes protocolos de feedback. Y tiene este otro puerto de feedback, también es especial para Hyperface DSL, el que es de un solo cable. Y por la parte de abajo tiene el puerto para que nosotros conectemos nuestro servomotor a fuerza, a lo que viene siendo ahora sí ya el power, ¿verdad? Y sus dos abanicos. Otra opción que tenemos en esta familia en Kinetic 5700 es el inversor, pero de dual. Este lo que hace es controlar un par de servomotores a la vez y totalmente como si fueran dos drives separados totalmente. Lo único que comparten es Ethernet. Ambos puertos son para los dos servomotores. Pero si se fijan, el I/O, cada quien tiene su I/O. El 7 es para el número 1 y el 8 es para el número 2. Cada quien tiene su encoder, su puerto de feedback universal, 5 para el 1, el 6 para el 2. Y también cada quien tiene su puerto para el DSL, que el 3 para el 1 y el 4 para el 2. Y en la parte inferior, igual, tenemos dos puertos. Uno controla el servomotor número 1 y el otro el número 2, ¿verdad? Igual cada quien tiene su puerto de freno, el 21 y el 24.
Entonces es como si juntaran dos drives en uno solo, ¿verdad? Lo demás, bastante similar. Puede llegar a ver a lo mejor que estos puertos estén un poco más hacia el centro, hacia arriba, depende del tamaño del drive. En este caso estamos ejemplificando con el D006. Y lo reitero, estos inversores, tal cual solamente son inversores, no tienen etapa rectificadora ni etapa de bus de directa. Entonces, por sí solos no funcionan. Requieren el bus de directa. Si bien, si ustedes tienen una fuente que no es de Allen Bradley y produce directa, voltaje en directa, lo pueden conectar ahí, no hay ningún problema. Y por último, el capacitor. Este capacitor tal cual viene siendo esta etapa. ¿Para qué nos sirve? Cuando nosotros tenemos varios drives, como es el caso aquí, y todos los drives están consumiendo energía al mismo tiempo, el capacitor que tiene esta fuente puede llegar a agotarse. Entonces, este es un backup para que pueda seguir funcionando y tome energía de estos dos capacitores y también de esta fuente. ¿Sí? Si bien es raro cuando se usan estos capacitores, tenemos la opción, ¿verdad? Regularmente es la fuente con sus drives y es todo. Todo eso, saber si va a llevar capacitores, se puede saber desde el diseño, conociendo cómo se va a mover la aplicación, cómo el perfil de movimiento, las cargas, todo eso lo podemos ahora sí que saber desde antes si lo va a necesitar, si tenemos todos los datos de la aplicación al 100%. Bueno, esto es con la parte de atrás, es con lo del Kinetic 5700. El 5500 y de aquí en adelante ya es algo más sencillo, eh, debido a que estos drives tienen las tres etapas. En este drive por sí solo tiene la etapa rectificadora de bus de directa y la inversora. No requiere una fuente adicional. Ustedes con el simple hecho de conectar a 220 o 440 ya van a poder controlar el servomotor. Pero eso sí, tiene la capacidad, el Kinetic 5500, de formar bus. ¿Por qué? Si tu aplicación no es de un drive, son de 2, 3, hasta 8 drives, em, vuelvo a que queremos simplificar cableado. Si tu aplicación es como en este caso de 1, 2, 3, 4 drives, este último es un capacitor. Si tu aplicación es de 4 drives y alimentas cada drive por separado, vas a tener que alimentar este primero, pero con su filtro, o toda la parte de acondicionamiento para cada uno de los drives. Entonces, si no es necesario brincar al 5700, queremos mantenernos en el 5500, podemos nosotros formar un bus. Y son diferentes tipos de bus los que se pueden formar. En este caso, es el bus de AC y DC. ¿Qué es esto? Tenemos corriente alterna y corriente directa compartida. Es decir, aquí nosotros llegamos con las tres fases de 220, 440 y lo pasamos directamente a los siguientes drives. ¿Sí? El voltaje de alterna. Y cada uno de estos drives produce corriente directa. Y esa corriente directa la pasa hacia este puerto que está aquí. Entonces, tomando en cuenta algunas reglas, podemos pasar la corriente directa hacia los demás drives. ¿Sí? De esta manera, nada más es necesario alimentar el primer drive y de ahí todos los demás. Bueno, aquí estoy viendo una pregunta. ¿Cuentan con plan de capacitaciones? Sí, sí contamos. Igual y si nos
Nada más que sí es algo que a lo mejor no conozco mucho el tema de las capacitaciones que puede haber de control de movimiento, pero si nos dejas aquí tu celular, tu correo, Axel, y te contactamos para platicarles de los planes de capacitaciones que existen. Bueno, volviendo al tema, de aquí ya tenemos el bus de directa y el bus de directa pasa hacia todos los drives. Entonces, de esta manera, nada más alimentamos el primero, protegemos al primero y de ahí a los demás se le pasa el voltaje. ¿Sí? Es como si tuviéramos en paralelo esta etapa con otro drive, en este caso 4 drives. Y si tuviéramos en paralelo también esta etapa con los otros 3 drives. Y la única que estaría separado serían los inversores. La salida sería por otro lado. Aquí también se puede compartir los 24 volts, pero esto es para la parte de control nada más. Y el otro bus que maneja este Kinetic 5500 es el bus de DC. Debido a que hay reglas, no se puede siempre compartir AC y DC. Una de las reglas principales para compartir AC y DC es que todos estos drives sean iguales. Entonces, si este drive es de un tipo y ya este es diferente, no podemos compartir corriente alterna, pero sí corriente directa. Aquí, como está en este ejemplo, alimentamos el primer drive por corriente alterna, que sería alimentar este drive por corriente alterna, y este va a producir la corriente directa para todos los demás drives. Es decir, los capacitores de todos los drives van a estar en paralelo. Pues él va a llenar los capacitores de todos. ¿Sí? Se digan, estos no están conectados a corriente alterna, simplemente al bus de directa. Y el bus de directa, su inicio es el primer drive. Y vuelvo, en los 24 volts sí se puede compartir hasta ahora. Acá abajo se ve un poco en físico cómo se vería. Probablemente sería, alimentas este primer drive. Este primer drive produce el bus de directa y de aquí se va hacia la derecha. Son los 24 volts. Y por último tenemos el bus híbrido. El bus híbrido nos habla de cuando no podemos compartir todos corriente alterna, al menos si los dos primeros drives son iguales, sí lo vamos a poder hacer. En este caso, el primer drive y el segundo drive son iguales. Entonces, ellos dos van a producir el bus de directa para todos los demás. ¿Sí? Hay otras reglas que para, ahora sí que poder hacer esta arquitectura, pero las principales son esas, ¿verdad? Las de cómo hacer el bus de directa. Y vuelvo acá. El bus de DC compartido podría ser el más seguro. Si no, en el manual viene toda la información, pero si no están totalmente seguros de cómo va conectado, preferible conectarlo de esta manera y que el primer drive nada más produzca el voltaje de directa para todos los demás. ¿Sí? Y un punto importante, para cualquiera de estos tres, compartir directa, compartir alterna, se requiere que sean 3 fases. Hay drives que pueden monofásico en 220, esos no pueden compartir ni directa ni alterna. Entonces, en lo que respecta el Kinetic 5500, ya dejamos los más complejos, el 5700, 5500. El 5300 ya es más simple, ya que este no comparte, no puede compartir bus con nadie, tiene las 3 etapas en el mismo drive y en sí, las partes de este drive, pues bastante similar al 5500, los puertos Ethernet, la pantalla para diagnóstico, los botones para moverse en la pantalla, el
Aquí tengo nuestro puerto de entradas y tiene 4 entradas y aparte del puerto de entradas tiene un encoder auxiliar de tipo incremental únicamente. Aquí tengo nuestro puerto de salida para la fuerza del servomotor. Aquí el puerto para el freno. Y este puerto es de encoder, perdón, de feedback, que creo que nada más acepta encoder. Acepta algunos protocolos, soporta TLYs, TLPs, MPLs, pero no los VPLs. Los VPLs son los de un solo cable. Esos son exclusivos del 5500 y 5700. Y en la parte frontal tienen el shunt, también la resistencia shunt. Aquí es donde se conecta. Aplica el mismo caso del Kinetic 5700. Cuando haya regeneración, se tiene que drenar por aquí. Tenemos la alimentación de voltaje. En la parte, aquí no está especificado, pero aquí está el puerto. Bueno, perdón, en el 5500 está el puerto aquí de bus de directa, pero debido a que este no puede compartir bus directo, pues está totalmente tapado. Aquí están los 24 volts y la parte de seguridad. Les comento, ese ya es bastante simple, al igual que el Kinetic 5100, no comparte bus de directa, se tiene que alimentar cada drive por separado y igual cada drive tiene las 3 etapas. Y sus partes principales, bastante también similar a los dos anteriores, al 5500, 5300. Su pantalla, sus botones para moverse dentro de la pantalla. Eh, en este sí hay algo especial, tiene un puerto mini USB para programación, es exclusivamente para programación de nuestro equipo. Tiene los puertos Ethernet. Este puerto es de I/O, requiere de un módulo que va conectado aquí para ya poder conectar con bornes. El 8 es un puerto de encoder auxiliar. Ya en la parte de arriba tenemos la parte de seguridad aquí en el 10, la alimentación y perdón, esta es la alimentación de fuerza y aquí la alimentación de control. Y en la parte de abajo, este es nuestro encoder, nuestro feedback principal, la salida hacia el servomotor, la resistencia shunt y en todos, a lo mejor lo olvidé mencionar, tiene toda esta parte que es metálico, que esa parte es para conectar ahí la tierra. Es decir, el cable del servomotor tiene una parte expuesta metálica, que es una malla metálica. Esa hay que conectarla aquí o presionarla ahí para, pues ahora sí que una buena práctica de instalación, por si hay electromagnetismo, un trasiente que se vaya por ahí. Eso es en lo que respecta a los drives. El servomotor, el principal o la mayoría de los servomotores que tenemos en Allen Bradley son de imanes permanentes. Estos imanes permanentes están en el rotor, pues ahora sí la flecha, y tiene los windings que están en el exterior. Entonces, variando nosotros el voltaje en las bobinas, podemos ahora sí ya producir movimiento. El servomotor convierte energía eléctrica en rotativa o lineal. Tenemos también servomotores lineales. Aquí una de las selecciones que tenemos, BPL, BPF, BPC, BPH, todos estos que inician con V, regularmente, porque no siempre los BPC, bueno, regularmente tienen un solo puerto, como este de aquí, para feedback y para fuerza, a excepción de algunos modelos de VPC, que sí tienen los dos puertos como este aquí. Estos son de imanes permanentes, los VP.
Tenemos en esta familia la MP, la MPL, MPM, MPF, MPS, que también es de imanes permanentes, pero estos son de dos puertos, uno de fuerza y otro de feedback. Este HPK es motor de inducción, pero como tiene ahora sí que está acondicionado para aplicaciones de control de movimiento, tiene su feedback y si es requerido también tiene su enfriamiento, bueno, su abanico en la parte de atrás para que se enfríe. El RDB es una opción que tenemos de servomotor con reductor incluido. Está bastante robusto, se puede usar para mesas indexadoras este RDB, todo en uno. Y en el caso de los servomotores lineales, podemos decir que en sí, que son servomotores lineales que su movimiento inicia linealmente, el MPAS y los LDATs y otros modelos, el LDC que no viene aquí. Estos, eh, esta parte que tenemos aquí que se ve en el exterior son las bobinas y la parte que está en el interior, esta parte de aquí, viene siendo los imanes permanentes. Entonces, nosotros al modificar las bobinas, ya producimos el movimiento lineal. Ocurre lo mismo aquí en este servomotor lineal. Es diferente en estos dos. En el de la derecha, el MPAR, tenemos un servomotor que produce movimiento rotativo, pero mecánicamente lo cambiamos a lineal con un tornillo sin fin en la parte interna y ya se mueve linealmente. Ocurre algo similar, solamente que es más compacto. Si se fijan aquí ya trae la separación de que hubo un ensamble. Este de aquí, si bien trae su servomotor y su tornillo sin fin, es un solo ensamble, no están separados. Y aquí tengo tus datos, Axel Guerrero, y te mandamos información o nos ponemos en contacto contigo. En el caso de los dispositivos que llamamos ahora sí para acondicionar la corriente eléctrica que tenemos en la planta, el primero que nos encontramos es la protección termomagnética. ¿Por qué usarla? Es protección contra cortocircuito y protección contra sobrecarga. Principalmente nos ayuda a proteger nuestro cableado. Si hay un cortocircuito, este se va a abrir inmediatamente y a impedir que suba la corriente y se abra algún conductor. ¿Sí? El contactor evita el paso de voltaje hasta que se requiera. Si bien pueden ustedes apagar la máquina, el voltaje va a llegar hasta este punto, ¿verdad? Ya va a impedir que llegue hasta nuestro drive, donde ustedes pueden estar, no sé, metiendo mano para hacer algún tipo de arreglo. Entonces, es más de seguridad, pero para evitar que pase el voltaje. En el caso del filtro de línea, sí, este es contra interferencia electromagnética, que ya lo vimos, ¿verdad? Que algunos equipos eléctricos, electrónicos o radiofrecuencia que haya en la planta puede producir esta interferencia electromagnética. Nos ayuda a mitigarla. El reactor protege contra armónicos y protector transitorio. Igual si tenemos una variación de voltaje, un transitorio que se vaya a un pico de voltaje muy alto, lo agarra, por así decirlo. Los reactores son bobinas, em, tal cual, una por cada fase, ¿verdad? En lo que respecta a buenas prácticas de instalación, sí quisiera hablar de ello, ya que sí van directamente relacionadas con algún problema que puedan llegar a tener con su arquitectura. Si bien pueden llegar a tener la arquitectura como lo vimos en un inicio, con todas las protecciones, con los drives como deben ir instalados, eh, también la instalación dentro del gabinete debe ser la correcta.
por ejemplo, en este caso, evitar platinas pintadas, inoxidable y o aluminio. La recomendada totalmente es de galvanizado. Si está pintada una platina, se recomienda que en todo lugar donde haya contacto con el drive, lo tallen ahí, ¿verdad? Para que el drive pueda esté aterrizado. Las zonas de ruido. Todo lo que es PWM, los drive, ya sea Kinetics o PowerFlex, todo el PWM produce ahora sí bastante ruido. Entonces es bastante conveniente separar las zonas de donde hay mucho ruido a de lo que es más limpio, ¿verdad? ¿Qué vendría zonas de mucho ruido? El PWM de sus kinetics, es decir, la salida donde va hacia el motor, toda esa parte es conveniente que no vaya con alguna señal analógica, con entradas rápidas, eh, porque pueden ahora sí que inducir al conductor y les va a dar errores. Em, Bien importante aterrizar todos los equipos que tengan. ¿Por qué? Si ya vimos un transitorio, los drives tienen la capacidad de ahora sí drenarlo, pero tiene que haber ahí ahora sí que su dren, ¿verdad? Si no se lo ponen, pues se lo va a quedar y es posible que se llegue a dañar. Usar todos los accesorios para lo que es el aterrizaje. Muchas veces solamente ponemos un conductor, el cual decimos, ya va aterrizado al punto a una terminal de una clavija que es tierra y ya creemos que está aterrizado. Muchas veces no, se tienen que usar los conductores especiales para aterrizar. Cuando son, este, cuando tiene señales a muy alta frecuencia, aunque tengas un cable muy grueso, es posible que no se vaya a ir por ahí. O se va a ir por ahí, pero no en un tiempo tan corto o lo suficiente como para evitar que se dañe el drive. Entonces, lo que requieres a lo mejor es en vez de un cable, una malla, que esos son especiales para el aterrizaje. Cuando son varias platinas, tratar de cada una de ellas aterrizarla, no dejar una platina ahí sola, ya que pues se va a quedar con un transitorio. Y algo bien importante también, si tenemos nuestro gabinete alejado de nuestro drive, aterrizar tanto en el drive, la malla del cable, como en el lado del servomotor, la carcasa de nuestro servomotor. ¿Por qué? Si nosotros a lo mejor hay 20 metros de largo de este cable, si el servomotor se deshace o quiere drenar algo, lo que va a hacerlo es por la tierra y pues van a ser 20 metros de recorrido hasta que llega hasta donde está la tierra principal. Entonces a lo mejor esa puede ser la diferencia entre que se dañe o no se dañe el servomotor. Vamos a decirlo, si está el motor sobre una parte metálica, pero sobre la parte pintada, entonces no va a irse ese desperfecto, esa electricidad por ahí, ¿verdad? Se va a irse por el recorrido hacia el gabinete y ahora sí se va a drenar. Y totalmente recomendado instalación de los componentes que se recomiendan siempre, los filtros de voltaje, reactores, protecciones, el contactor incluso también. Bastante recomendado. No conectarlo directamente al drive, ya que si hay, si hay armónicos en tu línea eléctrica de la planta o si hay interferencia electromagnética, va a terminar dañando el drive. Y otro punto, también los drives producen armónicos. Entonces, el mismo Kinetics 5700 o cualquiera de los Kinetics
va a estar metiendo armónicos a la línea eléctrica de la planta. Con estos dispositivos, principalmente con estos dos, el reactor y el filtro de línea, vamos a evitar que salgan de nuestro drive. Como comentaba, los accesorios, ¿verdad? Usarlo lo que algo profesional, ¿verdad? En accesorios, no nada más conectar un cable que vaya a tierra y a pensar que está aterrizado. Y al final de la instalación, pues hacer las pruebas pertinentes para ver la calidad de tierra que hay. Y pues ya no se usa un multímetro convencional, ya son equipos más especiales eh, para ver qué tan buena es la tierra que tiene. En este caso, pongo este conector, ya que ha sido motivo de varias fallas eh, con en varias plantas, con varios clientes. El motivo principal de falla es de que no está bien aterrizado. La tierra se hace con esta malla que tiene este cable, perdón, y este clamp lo que hace es aterrizarlo a una tablilla que trae en la parte de abajo. En ocasiones me he topado que tiene cinta aislante, lo que evita que la malla de tierra esté en la tablilla y se aterrice. Lo que produce es de que, como es el conector de feedback, envía señales erróneas a nuestro drive y por consiguiente el control de movimiento se pierde. Al momento de que tienen unos cables y a lo mejor no se calculó bien la distancia entre el drive y el servomotor, en vez de cortarlos, perdón, esta es la siguiente diapositiva. Este más bien es de cómo cuando tienes un par de cables, en uno va positivo y uno negativo, la correcta forma de cablearlo o de acomodarlo. Si bien no se recomienda hacerlo de esta manera, que se hace que se separa, por así decirlo, este cable va por un lado y este cable va por otro lado y al final se juntan, no se recomienda para nada. Se recomienda algo de este tipo, que vayan siempre en el mismo, por el mismo lugar y más recomendado que sea un par trenzado. ¿Sí? Ahora sí, lo que comentaba, cuando tienen exceso de cables, ya sea de feedback o de fuerza, en ocasiones pues nos encontramos en que lo hacemos nada más así como si fuera una extensión eléctrica, ¿no? Que vamos a guardar. Lo que hacemos aquí pues es hacer una bobina y pues no nos ayuda para nada en nuestro sistema de control de movimiento. Una forma de acomodar el exceso de cable, como lo tiene este tipo, o la mejor forma, como si fueran en S, ¿no? Bueno, en Z. A lo mejor son tips y probablemente ustedes tengan funcionando algo así y está funcionando sin ningún problema, pero en ocasiones puede ser la diferencia entre que sí funcione el sistema o no funcione, ¿verdad? Entonces se recomienda desde un inicio o dejarlo de esta manera. Si bien estas son algunas prácticas de instalación buenas, yo tomé pues que las que creí las mejores, ¿verdad? Pero pueden ustedes encontrar todo, bueno, son dos manuales completos. Eh, lo pueden buscar así tal cual en literatura de Rodwell, como Motion AT004, y ahí van a encontrar las mejores prácticas de instalación, ¿sí? Y para todo el tema eléctrico, de acá el GMC-RM001, y para cada uno de los drives hay un manual bastante extenso desde instalación, programación, viene todo bastante bien explicado. Esos hasta en Google lo pueden poner Kinetic 5700 manual de usuario y con eso basta, ya pueden bajar el manual.
o con todo gusto, ¿verdad? Si están instalando un equipo nuevo, si están seleccionando un equipo también de control de movimiento, estoy a la orden, ¿verdad? Y aquí nada más recapitulando todo lo que vimos de nuestro sistema de control de movimiento, la arquitectura, que pues, si bien estoy usando el 5700, aplica para la mayoría de los drives que manejamos actualmente. Pues ya vimos por qué es necesario usar estos componentes que van antes del drive, que muy posiblemente se han dado cuenta, ¿verdad? Que si los quitamos va a funcionar, y sí, pero algún apagón, que baje la energía o que haya algún cambio en la subestación, puede llegar a tener problemas en el drive, ¿sí? Bueno, ya vimos la parte que va antes de acondicionamiento de la red eléctrica, pues los drives, los diferentes partes de este drive que viene siendo la fuente, los inversores duales sencillos, nuestro PLC de seguridad, que si bien pues no es lo más usado, pienso que va para allá, para evitar tener tanto cableado, y pues los servomotores. Em, Espero no les haya quedado alguna duda. Si tienen alguna duda, es el momento, o con gusto, este, aquí están mis datos. Si no quieren preguntar ahorita, igual me pueden hacer una llamada o enviar un correo por cualquier ayuda que gusten. Ok, creo que ya no hay más preguntas ni manos levantadas. Entonces ahora sí damos por finalizada esta sesión y recuerden que los esperamos este 27 de julio. Hasta luego. Gracias Alejandro, gracias a todos, excelente tarde.